Hola, esta es otra bitácora de Pictoline. Una de las cosas que llama la atención en este tiempo, en estos tiempos que son tiempos en mi país de grandes cambios o que al parecer son momentos de cambio, es una época de cambios, que si bien los cambios están de a poco surgiendo, hay como una tendencia a que quizás en un futuro cercano se produzcan una serie de modificaciones, y esto se debe a que nuestra sociedad está evolucionando de tal forma que hay distintos tópicos que ahora están o son susceptibles de ser discutidos, lo cual es bastante bueno, ya que en un periodo de 5 a 10 años, personas se están ya atreviendo a aceptar y a preguntar algunas cosas y a cuestionar. Una de ellas, bueno, varios temas tienen que ver con la homosexualidad, con la despenalización de algunas drogas, del consumo, de la ingesta de algunas drogas, y también con el aborto, y en el ámbito político con la posibilidad de cambiar la Constitución de 1980. Ese tipo de temas son los que ahora ocupan o se encuentran en la conversación diaria, en la preocupación más inmediata. De lo que me voy a ocupar ahora es del aborto terapéutico. En Chile sí, aunque usted no lo crea, hubo, hasta antes de la dictadura, hubo una ley que contemplaba el código sanitario respecto a el aborto terapéutico. Estaba permitido en casos, el aborto terapéutico estaba permitido en ciertos casos, que son casi los mismos por los cuales se quiere regular ahora, el hecho de la inviabilidad del feto, que esté en riesgo la vida de la madre. Ahora bien, la discusión que surge ahora es que, bueno, algunos pro vida no quieren que exista una ley de aborto terapéutico, puesto que creen que eso le daría la potestad a un médico de poder regular la existencia de la vida, y como he comentado en otros videos ya, nuestra constitución es naturalista, parte o se basa principalmente en el derecho natural. Actualmente no hay una ley de aborto terapéutico, puesto que la constitución en su, digamos, su espíritu y en su texto equipara el aborto con el homicidio. Es decir, ambos actos están penados porque atentan contra el derecho a la vida. Si bien lo que se quería en un principio en el tema de la Constitución del 80 era penalizar el aborto, porque, bueno, hay distintas teorías respecto a la calidad de persona del feto. Es decir, cuando comienza a ser una persona, cuál es el momento en que es persona y por lo tanto sus derechos son válidos. Si son desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, desde el momento en que nace y es separado de la madre, que ese es como el detalle importante, que esté separado de la madre, y ahí comienzan sus derechos, o tiene derechos que van a ser adquiridos y que mientras está en su calidad de feto, embrión y posteriormente, antes de nacer, se guardan hasta que nazca, es decir, y se entiende por nacido vivo y separado de la madre, es decir, que se haya cortado el cordón umbilical. La Constitución del 80 lo que quería resguardar era el derecho a la vida, y estaban bastante confundidos respecto a cómo lograr derogar esta ley, elevando a estatus de homicidio el tema del aborto. El dato curioso de esto es que mientras existía esta discusión respecto a cómo lograban penalizar, lo curioso de esto es que mientras se estaba generando la discusión de cómo iban a penalizar el tema del aborto, cómo lo iban a prohibir y cómo iban a generar la norma que derogara la norma anterior, la Junta de Gobierno, el almirante Merino, era quien se oponía al aborto, era como el más ferviente
opositor, y él tuvo una conversación con un arzobispo de Osorno, creo, de esa época, el cual le envió una carta y le indicó que el aborto debía ser sacado por razones religiosas y todo lo que tiene que ver con el dogma de corte católico. Lo curioso es que luego de esta conversación, luego de esta sugerencia, se realiza inmediatamente la modificación al texto para que se equipare el aborto con el homicidio y sea, por tanto, penalizado. Al margen de si es necesario o no, lo que planteo o lo que discuto es el hecho de la forma en que fue redactada la Constitución chilena. Es decir, una idea que puede ser discutida latamente es puesta por sugerencia de un miembro de la Iglesia. No importa qué cargo tenga, sea obispo, arzobispo, esto está documentado. No importa, sino que es el hecho de cómo la Iglesia se metió en el momento de la generación de la Carta Fundamental de Chile. Y cómo eso tuvo que ver en la mirada que la Constitución tiene respecto al aborto terapéutico. Es por eso que quizás se necesita una discusión un poco más seria, porque en el fondo la norma que pasa a derogar el artículo del Código Sanitario casi fue por sugerencia del clero. Es como decirlo en palabras simples: un sacerdote de alto grado habló con José de Toribio de Merino y le dijo: mira, ¿sabes qué? Encuentro que el aborto nada que ver, y este va y en la Junta de Gobierno y en las comisiones de Constitución dice: ¿sabes qué? Yo quiero que esto no vaya porque resulta que atenta contra el derecho a la vida y la voluntad de Dios y bla bla bla. Es eso, es ese procedimiento algo que le otorgue legitimidad a nuestra Constitución. Es por eso que surge en estos momentos una gran discusión, una serie de movimientos que están a favor del aborto terapéutico por el hecho de los casos que han aparecido y han sido de notoriedad pública y noticiosa, tales como de la violación de una niña de 11 años y bueno, y su posterior embarazo, lo cual planteó el dilema: debe abortar, está preparada para ser madre, está preparada biológicamente para ser madre, está preparada psicológica para ser madre, qué pasa con el trauma después de la violación, qué pasa en esos casos con el aborto terapéutico. Estamos transformándonos en una sociedad que va a decidir quién vive, quién no vive, o nos vamos a transformar en una sociedad que va a pensar en la consecuencia de ciertos actos y ser capaz de poder modificar dicha percepción para poder salvaguardar el interés superior, que es, por supuesto, la vida. Acá, pero no qué vida es más importante que la otra, sino que ver cuáles son las situaciones. Por ejemplo, si hay inviabilidad del feto, cuando hay una malformación congénita, donde esos sujetos van a ser muertos. Es necesario prolongar el embarazo con todo el sufrimiento que eso acarrea. Es necesario, si está en peligro la vida de la madre por una enfermedad, continuar con el embarazo y que ésta muera. Es necesario que una niña, producto de una violación, quede embarazada, sea obligada a tener a su hijo a tan corta edad. Estos tres casos abren la discusión respecto de el aborto terapéutico. Muchos se oponen y entienden el aborto casi como un libertinaje en el cual nos vamos a dedicar a tener sexo de forma irresponsable y vamos a andar matando gente indeseable, los embarazos, a diestra y siniestra. Puede que gente lo haga así, pero lo que a mí me llama la atención de este país es el hecho de tratar de imponer una idea. ¿Dónde están las libertades? Es decir, yo puedo estar a favor del aborto, puedo no estar a favor del aborto. Puedo yo estar a favor del aborto y no abortar, si fuese mujer. O puedo estar a favor del aborto y sí abortar. ¿Dónde está la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre su maternidad? ¿Por qué tenemos que imponer? ¿Y por qué la gente cree que si se instaura una política de salud pública que tenga que ver con el aborto terapéutico, cree que todo el mundo está obligado a abortar? Y eso es lo que a mí me llama la atención.
Si usted no le gusta el aborto, no es parte, no lo haga, pero sí permita que las otras personas que sí lo necesitan lo hagan. Pasa lo mismo con el tema de la homosexualidad. Yo no quiero que los homosexuales se casen, dicen algunos, contraigan matrimonio. Bueno, un homosexual no se va a casar con usted, déjelo que ellos tengan matrimonio. O si a usted no le gusta, bueno, usted es heterosexual y usted viva. Usted tuvo derechos, ¿por qué no tiene los mismos derechos? Entonces, en el fondo se trata de libertad, se trata de que no, de que la Constitución, de que las leyes generen espacios de libertad y que la gente y la sociedad también entienda que la libertad o la apertura hacia ciertos temas no significa que todo el mundo está obligado a abortar a quien tenga que abortar y el que no quiera no lo hará porque no va a ser obligatorio. Se nos olvida de repente que el estar viviendo en sociedad implica que somos todos distintos y que todos tenemos miradas y opiniones distintas, que hay que la sociedad se compone de la intersubjetividad y que es la unión de todas nuestras subjetividades lo que hace el consenso social que en el fondo rige. Y así nos podemos entender, pero somos distintos casos y por lo mismo tenemos distintas necesidades y por lo mismo tiene que haber una regulación para todos los casos. Y cada caso es distinto al otro, que está también sobre el resto, sino que lo que se permite es la capacidad de elección, se amplían las posibilidades. Es distinto a que una idea esté por sobre todo, quiera regular todo y obligar a todo, a que una idea entre y uno tenga la posibilidad de elegir lo que mejor consideren apropiado en ese momento para esa persona. Y todo esto parte de que tenemos que ir como país hacia el hecho de las libertades. Y hay que también estudiar la historia, es decir, entender el cómo se derogó esta ley por una solicitud de un sacerdote. No tengo nada contra los sacerdotes, sino que la iglesia y el Estado están separadas. Entonces el hecho de que estén metiéndose en cada uno de los aspectos de la vida política, de la vida ciudadana, no me gusta. Debe ser una opinión, está bien, lo seguirán quienes quieran seguirlo. Pero que la Constitución sea original, que la derogación de la ley de aborto terapéutico que estaba en el Código Sanitario haya sido porque un sacerdote le dijo a un miembro de la Junta de Gobierno que no lo quería, y esto así haya sucedido, aparte de todo lo demás, quita legitimidad. Y es necesario que sepamos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, tenemos que también ir desarrollando nuestras instituciones y nosotros, y nuestras ideas, y ir hacia un pluralismo y a permitir que las personas tengan derechos. Porque todos tenemos derechos y obligaciones, pero somos todos iguales ante la ley, se supone. Y en este caso, no se está obligando, no se obligaría a la gente a abortar, sino que se permitiría la elección. Puede que haya niñas o adolescentes o mujeres adultas que producto de una violación quieran continuar el embarazo. Y puede que otras no, por lo traumático. No es estable, no hay un consenso respecto a que todos los embarazos producto de violación, la gente no quiere a sus hijos. No, puede que eso no ocurra. Pero lo que sí es deseable es que una persona tenga la capacidad de poder elegir si es que frente a ese trauma que es la violación y el embarazo producto de ello, pueda elegir. Con un tope de, bueno, yo considero que las 10 semanas ya es una considerable para el aborto. Ya mayor de 10 semanas yo ya tiendo a discrepar un poco por ya el grado de desarrollo del feto. Pero en el fondo se trata de que la persona tenga derecho o no a elegir. Esto ha sido una bitácora de Pictopía. La termino bruscamente porque me extendí demasiado. Que estén muy bien.